Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Hay una gran duda, una incertidumbre sobre si realmente Rusia en este punto está ganando o perdiendo el conflicto que ha librado en Ucrania. Para responder esta interrogante y muchas otras, hemos invitado al programa el día de hoy a Sergio de la Peña. Él fue subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental por parte de Estados Unidos. Coméntenos qué está pasando. ¿Estamos lejos de que este conflicto finalice? Hola Gaby, mira, lo que ha sucedido es que los rusos no han podido cumplir las metas que originalmente ellos tenían previstas. Es decir, ellos querían obtener como blanco político militar la derrota de Ucrania políticamente. Querían decapitar al liderazgo nacional, querían apoderarse del país y querían tener un amortiguador para lo que ellos ven como amenazas del occidente, que es una cosa que el señor Putin es lo que ha determinado. No han podido cumplir con la primera fase de este objetivo, que es lo que ellos mismos han dicho. Es decir, no han podido obtener la ciudad de Kiev. Y como hemos visto, se han redesplegado y hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido antes de continuar. Lo primero, ¿cuáles han sido las bajas de las fuerzas de los rusos? Han perdido en total como unas 40,000 soldados, es decir, 10,000 de ellos, lo más posible es que quedaron muertos, otros 30,000 heridos, incluyes ahí algunos que están como prisioneros de guerra y gente que se fugó. Entonces, esa es la baja que han tenido. Además, han perdido 7 generales. Imagínate, en los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, los estados del Teatro de Europa, perdimos 25 generales. De esos 25 generales, eran una fuerza de 2 millones. Estos son 7 generales en un mes que se han perdido de una fuerza de 200,000. Así que no son sostenibles. Y las bajas que han sufrido esas unidades que atacaron a Kiev están menos de 30%, es decir, han perdido la capacidad bélica que ellos tienen. Lo que están haciendo ahora es que están redesplegándose hacia el norte de Bielorrusia y se están yendo hacia el sudeste del país. Lo mismo ha sucedido en la ciudad de Kharkiv, que queda hacia el este de Kiev en la frontera con Rusia. Así que han tenido un fracaso tremendo. Lo que están haciendo ahora es reorganizándose y van a empezar operaciones militares, me imagino, en el cercano futuro, si han continuado, del sudeste del país. Lo que quieren eventualmente es establecer lo que ellos denominan Novorrusia, es decir, quieren conectar la parte rusa con el país de Transnistria, que viene siendo una región de Moldova, y eso rompe la capacidad que tiene Ucrania de tener una costa al sur del país. Así que esos son los objetivos, no han tenido éxito y ahora tienen que reagruparse y va a continuar el conflicto. Ahora bien, usted asegura que están perdiendo un número significativo de militares, pero estamos hablando de una potencia militar importante en el mundo entero y también una potencia nuclear. ¿Por qué no han utilizado otro tipo de armas? Incluso se habla de que tienen algunos misiles que ni siquiera Estados Unidos tienen y podrían utilizar. Ellos van hasta este punto porque en el fondo sí quieren negociar. Yo pienso que ellos quieren dominar a Ucrania de una manera u otra. Lo que están haciendo ahora es reagrupándose porque lo que ellos quieren tener eventualmente es esa franja que acabo de mencionar donde no tiene Ucrania la posibilidad de tener su salida al Mar Negro. ¿Y por qué? La región del Mar Negro es la cuenca de muchos recursos naturales. Ahí es donde tienen los campos de petróleo y de gas natural. Entonces, eso aseguraría que Rusia tiene esa capacidad, pero para llegarle allí va a ser bastante difícil. Ahora, acabas de mencionar otras armas. Obviamente, la preocupación que todos tenemos es que utilicen armas nucleares, biológicas o químicas. En la parte biológica es muy difícil controlar un agente biológico ya de que se utiliza. Puede tener daños en ambos lados, así que eso está dentro del marco de lo posible, pero no lo veo yo como algo probable. En guerra química,
han utilizado armas químicas en Siria y eso sería muy preocupante, pero el nivel de entrenamiento que tiene el ejército ruso, no sé si tienen la capacidad para entrar a ese tipo de conflicto porque es muy difícil estar seguro que no tenga el mismo daño a los propios soldados. La parte de sistemas nucleares, como acabas de mencionar, las armas que ellos sí tienen en abundancia son armas nucleares tácticas. Es decir, por ejemplo, tienen la capacidad de lanzar un ataque de un obús o un cañón que se puede disparar como un cañón tradicional o convencional, pero tiene un tiro nuclear que no tiene la capacidad destructiva de un arma nuclear grande, pero es un arma nuclear y eso rompería un nuevo paradigma que puede causar una ¿A dónde elevación podrían al llegar este conflicto. tipo de armamentos, este tipo de misiles? ¿Podrían llegar a Europa? ¿Hasta dónde es el alcance? Ellos tienen la capacidad de alcanzar a Europa con misiles de corto alcance, bueno, de medio alcance desde Rusia. Pero eso sería una escalación donde involucran a la OTAN. Y ya lo que hemos visto es que ni siquiera contra Ucrania tienen la capacidad de dominar al país. Es muy difícil o no lo veo yo que quieran empezar un conflicto con la OTAN con un arma nuclear, porque eso cambiaría todo y eso sería una cosa bastante preocupante y eso sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial porque entonces estamos involucrando a la OTAN, que son 30 países, y un ataque nuclear sería algo completamente fuera de la norma. Yo pienso que lo más posible es que si, y no esperamos, porque todavía estamos viendo, el uso de una arma táctica nuclear es algo que está dentro de la doctrina de ellos, lo que ellos llaman escalar para deescalar. No lo veo yo como algo que sea probable. Todo está dentro del marco de lo posible, pero al momento no lo veo. Ahora bien, no es la primera vez que Rusia hace este tipo de invasiones a territorios que quiere apoderarse, pero esta vez lo que fue la respuesta de Occidente ha sido mucho más contundente. ¿Esto cree usted ha provocado que ellos sean más crueles y avancen más? Esto también ha provocado que Rusia se haya demorado tanto en, por ejemplo, tomar la capital. ¿Cuál es su análisis del contrapeso que actualmente ejerce Occidente y por qué esta vez sí los países juntos están aplicando una batería de sanciones que no tienen precedentes en la historia mundial? No, excelente punto, Gaby. Mira, lo que está sucediendo es que están utilizando las medidas que han utilizado en otros países. Acuérdate que en Chechenia atacaron a Grozny y duraron 2 meses con cañonazos, con artillería, con helicópteros, con aviones. Derrotaron, destruyeron completamente a Grozny. Eso fue algo que duró 2 meses en la primera etapa. Y la guerra contra Ucrania, contra Chechenia, duró del 94 al 96 inicialmente y luego después del 99 hasta el 2009. Así que esto no es nada de fuera de la norma. Lo que pasa es que en aquel entonces el resto del mundo no le estaba poniendo la atención merecida. Y mira lo que hicieron en Siria. Hicieron algo muy parecido en Alepo. Destruyeron la ciudad completamente, hubo muchas bajas civiles, no más que ahora la atención del mundo está enfocada en lo que está pasando en Ucrania y se está viendo más qué es lo que hacen, porque ese es típico de los rusos, ellos tratan de destruir ciudades y esperan que eso le rompa el moral al pueblo y sea un pueblo que no va a combatir, pero lo que no han tomado en cuenta es que Ucrania está peleando como peleó Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban defendiendo su propio país, su propio hogar, la gente común y corriente de repente se forma como una milicia y lo que estamos viendo es que ellos tienen mucha más capacidad de introducir nueva tropa o nuevas milicias porque el pueblo se ha hecho soldados y los rusos no tienen la cantidad de soldados para poder darle respuesta. Acuérdate que las Fuerzas Armadas de Rusia son de 2 millones y la realidad es que los servicios activos está como en 1 millón y de ese millón, un tercio vienen siendo conscriptos y esos conscriptos no han tenido mucho éxito. Y además, acuérdate que la manera en cual conducieron
este ataque fue de 4 distintos ejes, que es muy complejo, y el apoyo logístico que tienen para darle el apoyo a esos 4 ejes no fue algo que estaba bien coordinado, y por eso es que hemos visto tantas bajas de generales, porque ellos tienen que dirigir el combate desde la frente. Nosotros en el occidente no combatimos así. Nosotros le damos más responsabilidad a nuestros sargentos, a nuestros oficiales de una escala subalterna, y sabemos cómo combatir con más independencia, y ellos no tienen esos mismos sistemas de entrenamiento, y por eso estamos viendo los fracasos que han tenido. Quiero analizar junto a usted el papel que juega China en todo esto. Hemos visto que durante el fin de semana hubo una cumbre con la Unión Europea y ellos sencillamente dijeron que iban a trabajar por esa paz a su manera y criticaron directamente las sanciones impuestas por Occidente. ¿Creen que China jugará un rol fundamental para sostener a Rusia una vez empiece a sentir realmente que estas sanciones le pesan en su economía? Mira, la situación con China es algo bien rara, porque acuérdate que cuando se formó la China comunista, recibía mucho apoyo por parte de el gobierno comunista de Rusia, especialmente de Stalin. Y poco a poco se disgustaron hasta que en 1968-69 estaban en una guerra ellos mismos, una guerra pequeña, pero estaban en conflicto. Desde ese entonces han arreglado sus relaciones en las cuales más o menos se entienden, pero no hay mucha confianza en cosas que perduren. Yo pienso que al momento los chinos están evaluando todo, han visto los fracasos que han tenido Rusia, y ellos mismos han utilizado muchas de las mismas tácticas y han copiado mucho del mismo equipo que tiene Rusia. Así que esto debe de ponerlos a pensar qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer en un ataque contra Taiwán, y están evaluando todo. También están viendo las sanciones, están viendo en qué manera puede salir China en una situación favorable. Lo que en inglés se dice una win-win, ganar-ganar. Ellos siempre quieren estar en una situación donde ellos van a tener la solución más beneficiosa para China. Si los rusos se ponen en una situación difícil, acuérdate que uno de los pocos países que les puede ayudar es China, porque ellos van a ser su primer socio, porque ellos necesitan toda la materia prima que tiene Rusia. Y acuérdate que esto no nomás va a afectar a China, nos va a afectar a todos, porque mucho del fertilizante viene de Rusia. Así que eso va a tener un impacto mundial, porque si no hay fertilizante, eso quiere decir que las cosechas no van a tener el mismo éxito. Acuérdate que Rusia es la primer exportadora de trigo, y Ucrania se me hace que está como el cuarto plazo, y con este conflicto va a ser muy difícil que tengan las mismas cosechas, y van a tener cosechas por todo lo que ha sucedido. Así que las repercusiones van a ser para todo el mundo y van a ser graves. La situación con China obviamente es la más importante, porque ahí es donde vamos a ver qué impacto va a tener la relación entre Rusia y China. Ahora, China parece ser indetenible. Es muy difícil pensar que si China decide comenzar a dar un respaldo abierto a Rusia, se empiecen a aplicar sanciones contra China, porque justamente los países están como en la situación que está Alemania. Tienen demasiados nexos con China y las repercusiones de tomar sanciones contra China pueden ser más devastadoras para Occidente. Coméntenos, hay algunos analistas que dicen que hay un plan a largo plazo en donde Rusia y China pueden estar de acuerdo justamente para tratar de derrocar el poderío que actualmente ha tenido Estados Unidos liderando a los países de Occidente. ¿Usted cree que esto es posible o eso ya son demasiadas especulaciones en este punto? Mira, hay que primero empezar desde el punto de vista donde nosotros decimos hasta el enemigo tiene días malos. Y hay que tomar en cuenta que los rusos sí pueden actuar en conjunto con los rusos, pero cuando uno ve el comercio internacional, ellos no tienen ese poderío todavía. Lo que es preocupante y debe ser para todos es que ahora están hablando de vender el petróleo en denominaciones fuera del dólar. Eso sería devastador si los Estados Unidos ya no es la moneda internacional,
porque si en algún momento llega a ser China, toda la deuda que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos, ahora la tenemos que pagar en una denominación que no es el dólar. Si uno pierde el dólar, estamos en una situación grave. Y también lo que hemos visto de los sauditas es que ellos están no tan contentos con los Estados Unidos, tal cual no han recibido o no recibieron una llamada que hizo el presidente Biden al príncipe principal, lo viene siendo la persona que está actuando como rey en Arabia Saudita. Si los sauditas y los chinos y los rusos empiezan a intercambiar el petróleo en monedas que no es el dólar, estamos en una situación peligrosa, pero no hemos llegado a ese punto todavía. Hay que tomar en cuenta también que Rusia o que China viene siendo la fábrica del mundo y ellos tienen que ponerle prioridad a todo lo que tiene que ver con el comercio primero. Y acuérdate que ellos están atorados en la manera que están ubicados. Ellos tienen la primer cadena de islas que no les da acceso al Pacífico con facilidad. Y hacia el oeste tienen que ir por tierra y eso no es muy económico. Así que hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta cuando estamos hablando de las repercusiones que tiene esta relación. Esperamos que lleguemos a un punto en el cual los rusos empiecen a hablar de una negociación. Por lo menos ya están hablando en Turquía. Se habla de que posiblemente hay una cumbre entre Zelensky y el señor Putin. Así que eso tenemos que esperar y a ver en qué manera nos lleva. Sí, mientras se libra ese conflicto en Ucrania, hay otro también en la frontera entre México y Estados Unidos. Y quería también analizar junto a usted esta realidad. El próximo 23 de mayo se liberaría esa orden, ese llamado Título 42, que permitía a las autoridades estadounidenses, bajo la excusa del coronavirus, permitir o no la entrada de algunos migrantes. Y hay quienes dicen que esto va a hacer que se desborde la frontera. ¿Cuál es su análisis sobre este punto? Mira, al momento la frontera sur de los Estados Unidos está por todas maneras de verlo prácticos abierta. Y eso quiere decir que no sabemos quién está entrando. En el año calendario del 2021 entraron más o menos 2 millones de personas a los Estados Unidos que fueron registrados por el CBP, la patrulla fronteriza. De ellos hubo otro medio millón que entró sin ser registrados. Entre esa gente que entró que no es registrada, muchos de ellos andaban camuflajeados para que no fueran detectados en la manera que cruzaran la frontera. Eso quiere decir que tenemos mucha gente que no sabemos de dónde son y cuál es el propósito de su llegada a los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, es muy posible, ya casi es verificado que gente ha entrado de grupos terroristas del Medio Oriente, ahora que estamos no directamente involucrados con un conflicto con Rusia, pero por lo menos no estamos en una situación donde somos completamente neutrales. Eso quiere decir que también pueden entrar rusos, pueden entrar chinos, pueden entrar quien quiera entrar de cualquier parte del mundo, porque la gente llega en oleadas y es muy difícil mantener contacto con quien está entrando. Además, la gente que está registrada muchas veces no tienen papeles, nomás son registrados y si son permitidos quedarse aquí en los Estados Unidos. Así que las repercusiones de todas esas oleadas de inmigración van a tener un impacto severo en la economía de los Estados Unidos, porque acuérdate que mucha de esta gente no viene en condiciones de poder trabajar. Y cuando uno toma en cuenta el trauma que ellos han sufrido, en ciertos casos, van a estar en necesidad de ayuda médica o psicológica cuando lleguen a los Estados Unidos, que eso también tiene que tomarse en cuenta. El costo para los Estados Unidos con tanta gente es muy difícil para absorberla y va a ser algo que lo vamos a pagar todos quienes pagamos impuestos. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál podría ser la motivación de la administración de Joe Biden de abrir aún más la frontera, de otorgar más poder a los funcionarios de migración o a los fiscales para que estas personas entren más rápidamente, lo que de alguna manera facilita también esos filtros de seguridad que debemos ejercer? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Hay un plan a futuro con respecto a estos migrantes? Mucha gente, o la gente
que analiza esto, hay varios puntos de vista. Es difícil entender cómo es que el presidente de los Estados Unidos no esté cumpliendo con la ley, porque hay leyes que dicen que no debe de entrar uno ilegalmente. Esta gente está entrando ilegalmente y lo que quiere decir es posiblemente que la gente que entre va a ser muy fácil despedirla ya de que está dentro de los Estados Unidos. Y eso quiere decir que a largo plazo quien los dejó entrar fue el presidente Biden, que puede ser asociado con el Partido Demócrata, que también puede cambiar la naturaleza de cuánta gente va a votar como demócratas en futuras elecciones. Esa es la única explicación que tiene alguna lógica, porque las demás no tienen ningún sentido, porque uno no sabe quién está entrando. Yo llegué a los Estados Unidos como inmigrante legal. Mi familia duró un año para que nosotros arregláramos los papeles. Nos dieron una serie de vacunas, una serie de cosas y hubo una revisión de antecedentes de mis padres que obviamente eran obreros, no tenían nada, mi papá era campesino, sí, mi mamá era ama de hogar, no había nada allí, pero todavía sí duramos un año. La gente que quiere llegar a los Estados Unidos legalmente ahora tiene que esperar años y si uno decide no entrar legalmente, a veces tiene más derechos que cualquier ciudadano norteamericano. Y eso pienso yo que para las elecciones de medio término va a tener un impacto severo en el cual va a ser muy difícil para que los demócratas puedan ganar. Finalmente, ¿cuál sería su recomendación para tratar de aliviar la crisis en la frontera? Tenemos que cumplir con las normas. Nosotros somos un país de Estado de Derecho. Somos el ejemplo para el mundo en Estado de Derecho. Si no cumplimos con nuestras propias leyes, entonces, ¿cómo es que uno puede decir somos un país de Estado de Derecho? Tenemos que cumplir con las normas y las leyes. El secretario de Seguridad de la Patria debe tomarlo en cuenta. Es un señor de origen cubano. Él debe de entender que él hizo un juramento ante bueno, no sé si lo hizo ante una Biblia, es lo típico ha sido eso, pero él da su palabra como una persona del gobierno que va a cumplir con su derecho y va a asegurar que las leyes y las normas de los Estados Unidos sean cumplidas, y no lo ha hecho. Coronel, muchísimas gracias por su análisis. Muchas gracias, Gaby, un placer. Eran las declaraciones de Sergio de la Peña, quien fue subsecretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental del gobierno estadounidense. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.